Muy buenos días, estimados estudiantes, jóvenes, señoritas. Vamos a terminar este tema y esta asignatura en esta clase. La anterior clase lo que hemos hecho es desarrollar un par de ejemplos relacionados con prueba de bondad de ajuste. Vamos a continuar con un ejemplo más, pero ya en forma indicativa, para luego desarrollar el último acápite de este tema, ¿ya? Que corresponde a pruebas de independencia. Este último ejemplo es muy similar al primero que hemos hecho en este tema, al primer ejemplo que hemos hecho en este tema. La lógica misma, el tipo de ejemplo es muy similar. Lo único que varía es la información por una parte y el número de créditos. Habíamos trabajado con 3 créditos y estamos trabajando ahora trabajaríamos con 4 tipos de créditos, ¿ya? Ahí tenemos el ejemplo planteado, ¿ya? Y como les decía, vamos a ir muy rápido, solo en forma indicativa. En realidad, si fuesen las clases presenciales, este trabajo es el que generalmente doy en la clase para que cada estudiante lo desarrolle, ¿ya? Como tenemos necesariamente resuelto, entonces lo que vamos a hacer es dar las directivas en cada caso y ya está. Entonces vamos al primer paso, ¿ya? Al primer paso, que es el del planteamiento de la hipótesis nula y planteamiento de la hipótesis alternativa. Ahí dice, los 4 tipos de créditos se dan en las mismas proporciones. Los 4 tipos de créditos son igualmente preferidos. Esa es la hipótesis nula. Y la alternativa es, los 4 tipos de créditos no se dan en las mismas proporciones o no son igualmente preferidos. El segundo paso, 0,05, está dado en el texto. El tercero, estadístico de prueba, estamos en chi cuadrado y esa es la fórmula que ya conocemos, que no varía en absoluto en nada de lo que hemos estado haciendo. El cuarto paso, valor crítico y establecimiento del criterio de decisión. Aquí hay que buscar la tabla de la distribución chi cuadrado. Ahí dice tabla D en el cuarto paso, pero es la tabla de la distribución chi cuadrado, ¿ya? Y ese valor crítico para 3 grados de libertad, porque K-1 es grados de libertad, y para alfa 0,05, en la confluencia se tiene 7,815. Ese es el valor crítico que separa de la zona de aceptación de la zona de rechazo. Entonces, si nosotros tenemos el valor crítico, por una parte, y luego vamos a tener, o teóricamente tenemos, un chi cuadrado observado, ¿ya? Ese chi cuadrado observado debe ser mayor o igual al chi cuadrado crítico. Y en todos esos casos se rechaza la hipótesis nula. El quinto paso, lo que se hace es hacer los cálculos, hacer los cómputos en base a la información, ¿ya? Y ese cálculo está hecho en forma completa ahí, ¿no? Los créditos observados, la columna de los créditos observados está en el texto. Créditos esperados. Créditos esperados es N entre K, 125, ¿no? Luego tenemos ahí los valores observados menos valores esperados elevado al cuadrado sobre valores esperados. Y esa suma es igual al valor observado de chi cuadrado. Entonces el valor observado de chi cuadrado es 16,8. Nos vamos ahí
a observar la gráfica del chi cuadrado. Ubicamos 7,815, ¿ya? Y ubicamos 16,8. A la derecha de 7,815 está la zona de rechazo. Y el valor 16,8 está en la zona de rechazo. Consecuentemente, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula? Que los cuatro tipos de créditos se dan en las mismas proporciones, dice. Eso dice la hipótesis nula. Pero aquí se rechaza. Entonces concluimos que los 4 tipos de créditos no se dan en las mismas proporciones, no son igualmente preferidos. ¿Está? Ya está. Eso es todo. Simplemente porque el valor de chi observado, 16,8, es mayor al valor 7,815, tal como hemos visto en la tabla. Ya está, con esto continuamos con el siguiente acápite y último acápite. Prueba de independencia asociamos siempre a tablas de contingencia. O sea, no puede haber prueba de independencia si no hay tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son un medio para estudiar la relación entre 2 caracteres que pueden ser variables o atributos. Es una tabla de doble entrada, la tabla de contingencia. Es una tabla de doble entrada donde hay un número de filas y hay un número de columnas. Las filas vamos a simbolizar por F minúscula y las columnas por C minúscula. Esto quiere decir que hay un número determinado de casillas en la tabla. ¿Cuál es ese número determinado de casillas? Es F por C. Multiplicamos número de filas por número de columnas y tenemos el número de casillas. Y en cada casilla está indicada la frecuencia observada. En cada casilla está observada la frecuencia, en cada casilla está inserta, está registrada la frecuencia observada. Entonces podemos someter a prueba de hipótesis ambas variables o atributos de que son independientes, ¿ya? Porque aquí tenemos que ver el grado o la independencia o no independencia. ¿Cuándo 2 eventos son independientes? Cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro evento. Entonces aquí vamos a aplicar la prueba siempre considerando una muestra aleatoria en la que intervienen o 2 variables o 2 variables o 2 atributos. Esto es diferente al número de filas y al número de columnas, conste. Pero tiene que haber 2 variables, 2 atributos. Solo así se puede configurar la tabla de contingencia, ¿no? En general podemos presentar de esa manera esa tablita. Tenemos ahí una columna para el atributo o la variable 1 y tenemos en las filas la variable 2 o atributo, ¿no? La variable o atributo 1, A1, A2, A3, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿no? Mayúsculas. Y la variable o atributo 2, B mayúscula 1, B mayúscula 2, B mayúscula 3, etc. Luego tenemos total de filas y total de columnas, genéricamente hablando, ¿ya? ¿Cómo calculamos en este caso chi cuadrado? ¿Cuál es la fórmula para calcular chi cuadrado en una prueba de independencia? ¿Ya? Obviamente en esta prueba de independencia tal vez hay que precisar un poquito que I va a variar de 1, 2, 3 hasta H y J va a variar de 1, 2, 3 hasta K. ¿Por qué esto? Porque no siempre el número de filas es igual al número de columnas, no siempre, ¿ya?
Entonces solamente es por eso que se presenta de esa manera, término general. Chi cuadrado, entonces, de acuerdo a lo que les decía, es igual a la doble sumatoria de numerador, valores observados y sub j menos valores esperados y sub j elevado al cuadrado, sobre valores esperados y sub j. Ese y sub j está relacionado con la casilla, nada más. Simplemente está relacionado con la casilla, donde O y sub j es la frecuencia observada de la casilla IJ, y E y sub j es la frecuencia esperada o calculada de la casilla I sub j. O sea, en cada casilla vamos a tener por una parte la frecuencia observada y por otra parte la frecuencia esperada, ¿ya? ¿Cómo calculamos los grados de libertad? A través de una pequeña fórmula. Grados de libertad es igual a número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. ¿Ya? Esto quiere decir que en cada fila hay un valor que no es independiente, o en cada columna hay un valor que no es independiente. Si alguien tiene duda de grados de libertad, tiene que irse al tema que corresponde. La primera vez que hemos tocado grados de libertad es en distribución T, en la parte teórica, y ahí está clarísimo con un ejemplo en qué consiste grados de libertad, porque mucha gente maneja en forma muy de memoria eso. Ahora bien, ¿cómo calculamos la frecuencia teórica o esperada en cada casilla? ¿Ya? Bueno, tal vez conviene decir que la frecuencia observada es la que se da, ¿ya? Eso se da como información. Entonces eso ya está. Lo que nosotros tenemos que calcular es la frecuencia esperada para cada casilla. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Frecuencia teórica o esperada E mayúscula sub IJ es igual en el numerador total de la fila I por el total de la columna J. Todo eso sobre el gran total. Ya está. Con eso tenemos parte de los elementos para operar. Vamos a introducir ahora algunos conceptos para una prueba de independencia, ¿ya? Las frecuencias de una tabla de independencia, que están en una tabla de independencia, ameritan un análisis, ¿ya? Para ello se utilizan, obviamente, métodos especiales estadísticos, así estándar, ¿ya? Y para ello vamos a introducir algunos conceptos, algunas definiciones. Vamos a sistematizar tal vez porque hemos dicho en cierta manera. ¿Qué es una tabla de contingencia? O si no, ¿qué es una tabla de frecuencia de dos factores? Hemos dicho que son o dos variables o dos atributos, o combinado también, ¿no? Una tabla de contingencia es una tabla donde las frecuencias corresponden a los datos categóricos, a esos dos categorías que estamos usando. Y la prueba de independencia es una prueba de que la hipótesis nula en una tabla de contingencia, ¿ya?, sobre las variables o atributos de fila y columna son independientes. O sea, de entrada aquí tenemos que decir que la prueba va a ser respecto a que son independientes, porque el mismo acápite dice prueba de independencia. Tenemos que probar que son independientes o que no son independientes. ¿Ya? Listo. Conceptualmente eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Si la idea es hacer una prueba de hipótesis de independencia entre la variable o atributo de una fila y la de una columna en una tabla de contingencia, entonces debemos tomar en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos o el cumplimiento de las siguientes condiciones.
Los datos muestrales deben ser seleccionados al azar, es decir, muestra aleatoria simple. Fíjense cómo tenemos que usar ese concepto de muestra aleatoria simple, de atrás. Segundo elemento, los datos muestrales representan frecuencias observadas en una tabla de dos factores, variables o atributos, hemos dicho. Y tercero, en cada celda o para cada celda de la tabla de contingencia, la frecuencia esperada es al menos 5 o más el número que corresponda a la frecuencia esperada. Vamos a también reiterar la notación, aunque ya hemos utilizado hace rato, pero reiteramos. O mayúscula ya representa la frecuencia observada. Esta no estamos variando, en la primera parte también hemos utilizado esa. Frecuencia observada que se registra en la casilla o en la celda de la tabla de contingencia. La E mayúscula representa la frecuencia esperada, que vamos a hallar con la pequeña fórmula que hemos dado. Y se coloca y se registra en la casilla que le corresponde, ¿ya? F minúscula representa el número de filas en la tabla de contingencia y C minúscula representa el número de columnas en la tabla de contingencia. Valores de P, valores de la probabilidad, ¿no? Se puede obtener por medio de un programa computacional, pero generalmente se tienen en la tabla de la distribución Chi para determinados valores, un rango de valores de P, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento para las pruebas de independencia? Es muy similar a lo que hemos visto hasta este momento. En realidad los pasos, los nombres de los pasos son exactamente los mismos. A esta altura, todos los estudiantes debieran estar manejando los nombres de los 6 pasos. ¿Por qué? Porque eso no varía. Eso hemos empezado a usar en pruebas de hipótesis para medias aritméticas. Hay varios casos para T, para proporciones y la anterior clase también hemos vuelto a usar. Formulación de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Ahí dice las variables o atributos de fila y de columna son independientes. Es un planteamiento genérico todavía aquí. Luego nos vamos a ir al ejemplo. Entonces dice son independientes y la alternativa tiene que decir son dependientes o si quieren no son independientes. Segundo paso, especificación del nivel de riesgo. Hemos dicho que alfa va a ser igual a 0,05 o 0,01. Podemos también utilizar otro alfa, ¿no? Ya hemos dicho eso. Tercer paso, estadístico de prueba para una prueba de independencia. Aquí varía, ¿no? El acápite, el subtítulo, diríamos, del paso es el mismo, pero el estadístico de prueba que se utiliza es el de chi cuadrado. Y ahí está, doble sumatoria de valores observados de una casilla menos valores esperados de la misma casilla elevados al cuadrado sobre valores esperados, frecuencias esperadas de la casilla IJ. Ahí está explicitado, frecuencia observada, frecuencia esperada. Y la frecuencia esperada calculamos de la siguiente manera. Eso hemos reiterado ya hace rato. Total de la fila y por el total de la columna J. Ese es el numerador. Todo eso sobre el gran total. Entonces, planteado ello, nos vamos a los valores críticos y al establecimiento del criterio de decisión. El valor crítico o los valores críticos hallamos en la tabla de chi cuadrado. En la tabla de chi cuadrado para un nivel de significación alfa y para un número de grados de libertad. Los grados de libertad se hallan por F-1 por C-1. A eso es igual. Las pruebas de hipótesis de independencia
en una tabla de contingencia siempre son de cola derecha, ¿ya? Siempre son de cola derecha. Aquí eso facilita enormemente, ¿no? El valor crítico separa la región de rechazo de la región de aceptación. La región de rechazo está formada por todos los valores chi cuadrado observados, ¿ya? Que son a su vez mayores al valor crítico chi cuadrado sub alfa, grados de libertad. ¿Ya está? El quinto paso. El quinto paso está referido a los cálculos y cómputos, ¿no? Entonces tenemos la información presentada en el ejemplo al inicio, ¿ya? Sobre las frecuencias observadas. Y las frecuencias esperadas calculamos. Entonces, con esa información hallamos el estadístico de prueba, el estadístico de prueba, el observado, considerando siempre la hipótesis planteada. Y utilizando la fórmula indicada, reiterando tal vez las fórmulas indicadas en el paso 3, hace un momentito hemos indicado, ¿no? Para hallar chi cuadrado. Pero para hallar chi cuadrado también necesitamos las frecuencias esperadas. Tenemos también la formulita de las frecuencias esperadas. Sexto paso. La distribución chi cuadrado permite tomar una decisión si las frecuencias observadas en la distribución empírica, ¿ya?, discrepan significativamente de las frecuencias esperadas o calculadas de acuerdo a la hipótesis anunciada. Entonces, sobre la base de los cómputos, se acepta la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba observado cae en la región de aceptación y se rechaza si dicho valor cae en la región de rechazo. ¿Cuándo se da eso? Cuando chi cuadrado obtenido es mayor al valor crítico. Entonces, si chi cuadrado es mayor que el valor crítico, para una probabilidad de cometer un error determinado alfa, entonces cae en la región de rechazo. Caso contrario, se acepta la hipótesis nula o se reserva juicio, hemos dicho, ¿no? De esta manera se rechaza la hipótesis nula de independencia entre los datos observados y los datos esperados. Ahora sí nos vamos a continuación al planteamiento de un ejercicio. Ejemplo. Dice, a continuación se tiene información relativa a una distribución de una muestra de 400 familias en una ciudad determinada. Y ahí tenemos una tabla de contingencia, ¿no? Tenemos en la primera columna la condición de vivienda, que puede ser propietaria o arrendataria. Y en la primera fila tenemos el ingreso anual en bolivianos, ¿ya? Hay una primera columna que se refiere, ¿ya?, a menos de 50,000 bolivianos. Una segunda columna a ingresos anuales entre 50,000 a 100,000 bolivianos. Y una tercera columna de ingreso anual de más de 100,000 bolivianos. La primera se puede catalogar como ingresos bajos, la segunda de 50,000 a 100,000 de ingresos medios y la tercera de más de 100,000 como ingresos altos. Y tenemos obviamente las frecuencias observadas, ¿no? Aquí tenemos una tabla de contingencia de 2 por 3.
de 2 filas por 3 columnas. ¿No es verdad? 2 por 3, 6. Tenemos 6 casillas. Consecuentemente tenemos 6 frecuencias observadas. Una frecuencia observada en cada casilla. Y tenemos un total para la primera fila que dice propietaria, 220. Un total para arrendataria, 180, por una parte. Tenemos por otra parte para la primera columna un total de 60, para la segunda columna un total de 240 y para la tercera columna un total de 100. Y tenemos ese gran total que en este caso corresponde a 400. Sumados por cualquier lado tiene que ser 400. Con esa información, ¿cuál es la cuestión? La cuestión planteada dice así: docime la hipótesis, o pruebe la hipótesis, quiere decir, no docimar o hacer la prueba, ¿no? Docime la hipótesis de que en esa ciudad el hecho de que la familia sea propietaria de vivienda es independiente del ingreso familiar, ¿ya? El hecho de que la familia sea propietaria de vivienda es independiente del ingreso familiar. Utilice, dice, un nivel de significación alfa igual a 0,01. Con esa base planteamos en el primer paso la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Hipótesis nula: ser propietario es independiente del ingreso familiar. Hipótesis alternativa: ser propietaria no es independiente del ingreso familiar. Estamos utilizando la palabra ser propietaria, entonces persona propietaria, ¿no? Para no estar cambiando cada rato. Ser propietaria, persona propietaria. Entonces, nos vamos al segundo paso, nivel de significación. Eso está dado en el planteamiento del ejercicio, alfa igual a 0,01. Tercer paso, estadístico de prueba para una prueba de independencia. Lo hemos planteado hace un momento y repetimos eso. Chi cuadrado es igual a doble sumatoria de frecuencia observada de una casilla menos frecuencia esperada de la misma casilla elevada al cuadrado, todo eso sobre frecuencia esperada de la misma casilla. Ya está. ¿Cómo calculamos la frecuencia esperada? Total de la fila A por el total de la columna J sobre gran total. Conste que aquí solamente estamos presentando las fórmulas. En el quinto paso recién hacemos los cálculos. Cuarto paso, valores críticos y establecimiento del criterio de decisión. El valor crítico tenemos que hallar con alfa igual a 0,01 y para grados de libertad 2. ¿Ya? ¿De dónde sacamos grados de libertad 2? Fíjense, grados de libertad es igual a número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Número de filas, 2. 2 menos 1, 1. Número de columnas, 3. 3 menos 1, 2. 1 por 2, 2. Grados de libertad entonces es igual a 2. Entonces hay que ir a la tabla de chi cuadrado. Es una hojita que tienen ustedes, ¿no? Entonces trabajen en este momento con la tabla. Tabla de la distribución chi cuadrado. Buscan grados de libertad 2, la primera columna, y en la confluencia con 0,01 vamos a encontrar el valor de 9,21. 9,21. Fíjense que ahí tenemos nosotros
el valor crítico de chi cuadrado. El valor crítico de chi cuadrado siempre hallamos en la tabla. Con esa base vamos a identificar la región de rechazo, la zona de rechazo de la hipótesis nula y la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, este valor crítico separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. La región de rechazo de la hipótesis nula está formado por todos los valores de chi cuadrado que vamos a calcular en el quinto paso, ¿ya? Que, por cierto, van a ser mayores a 9,21. Entonces, si un chi cuadrado observado, calculado, sale mayor a 9,1, ese está en la zona de rechazo. El valor crítico ya conocemos, es 9,21. Entonces nos vamos a los cálculos. Para los cálculos, obviamente que hay que tomar en cuenta la fórmula del estadístico de prueba de chi cuadrado, y también hay que tomar en cuenta la otra fórmula. Bueno, primero propiamente el estadístico de prueba, luego la fórmula de chi cuadrado, ¿no? El estadístico de prueba es chi cuadrado, la fórmula de chi cuadrado, pero para ello también necesitamos la fórmula de la frecuencia esperada. Todo ello está en el paso 3. Entonces es como si retrocediéramos al paso 3. Si tenemos las frecuencias observadas y calculamos las frecuencias esperadas, podemos inmediatamente tener el estadístico de prueba observado. Y ahí hemos calculado, ¿ya? Estoy reproduciendo la tabla de contingencia. Solo que ahora en cada casilla voy a colocar la frecuencia observada y la frecuencia esperada. La frecuencia esperada y la frecuencia observada, ¿ya? En cada casilla, ¿no? ¿De dónde sacamos la frecuencia observada? Del texto, del ejemplo que hemos dado, ¿no? Ahí en el ejemplo hemos puesto 20, 40, ¿no es verdad? Hemos puesto en la segunda columna 140, 100, 140, 100. Tercera columna 60, 40, ¿no es verdad? Y también las sumas que corresponden, 60, 240, 100. Y finalmente los 400. Ahora sí, hay que calcular para cada caso, la frecuencia observada. Por ejemplo, el 33. Para el 33, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: multiplicar, o si quieren, para la primera casilla, ¿cuál sería la frecuencia esperada? Para la casilla que dice propietaria menos de 50,000, el que va a corresponder al lado de 20. Es igual, dice, al número de filas, al total de la fila, 220 por 60, ¿no es verdad? 220 por 60. Eso es igual a 13,200. Todo eso entre 400. Y eso es igual a exactamente 33. Ahí está el 33. Vamos a repetir esto y luego un hito más repetimos. Y luego la mecánica es esa, ¿ya?
porque aquí tienen, aunque es una operación mecánica, pero los estudiantes se confunden, tienen confusión. Vamos a calcular la frecuencia esperada para la casilla que dice propietaria menos de 50.000. Propietaria menos de 50.000. Es la casilla, la primera casilla, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice la formulita total de la fila. Total de la fila es 220. Entonces, 220 por el total de la columna. Esa columna tiene como total 60. 220 por 60. Igual a 13.200. Eso hay que dividir entre el gran total. Eso es igual a 400. Y eso es igual a 33. Y ahí colocamos 33. ¿Ya? Voy a irme a la última casilla de las 6. Me voy a ir a arrendataria. Arrendataria, confluencia con más de 100.000. Arrendataria, confluencia más de 100.000. Es donde está 40. Entonces 40 es la frecuencia observada. Para eso tenemos que hallar la frecuencia esperada. Ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar total de arrendatarias 180 por total de más de la última columna por 100 igual a 18.000. Todo eso entre 400 igual a 45. Ahí está 45. En la columna de más de 100.000, la frecuencia esperada, en la columna de esperada está 45. Todas esas operaciones se calculan y se aplica con eso ya ahora la fórmula de chi cuadrado, ¿no? Y una vez calculado todos esos valores, se tiene un chi cuadrado observado de 13,46. Y en este momento insertamos también la gráfica. Esa gráfica es la de chi cuadrado. Fíjense dónde está ubicado 9,21 y dónde está ubicado 13,46 que hemos hallado. ¿No? 13,46 está en la zona de rechazo, porque hemos dicho que la zona de rechazo está conformado por todos los valores de chi cuadrado mayores a 9,21 y 13,46 obviamente que es mayor a 9,21. En consecuencia está en la zona de rechazo. Si está en la zona de rechazo, podemos irnos entonces a la toma de decisión. Como 13,46 es mayor a 9,21, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que ser propietaria es independiente del ingreso familiar. O sea, si estamos rechazando, eso quiere decir que se acepta ser propietaria. Ser propietaria depende del ingreso familiar. Ser propietaria no es independiente del ingreso familiar. No es independiente del ingreso familiar. Ya está. Tenemos bien explicado ese ejemplo. Tenemos otro ejemplo y este otro ejemplo lo vamos a hacer en forma más rápida. Ya les he indicado en alguna oportunidad en el sentido de que técnicamente la clase tiene que estar girando en alrededor de 40 minutos. Pero si hacemos indicativamente no hay mayor problema. Empezamos con otro ejemplo. Para eso damos la información, ¿ya? Es diferente al anterior.
Ahí está la cuestión presentada. Dice, hay un conjunto de respuestas a una encuesta que se ha hecho a un grupo de personas y se pide concluir si la calificación es independiente del nivel de formación que tienen los encuestados, porque los encuestados han hecho una calificación al alcalde, ¿ya? Entonces hay que tomar una decisión al respecto. Planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dice, nivel de formación y calificación son independientes, porque así nos dice la parte teórica. Siempre la hipótesis nula tiene que hablar sobre la independencia. Y la alternativa es nivel de formación y calificación no son independientes. Segundo paso, nivel de riesgo, 0,10. Está dado eso en el texto. Tercer paso, exactamente el mismo que hemos presentado hace un momento, exactamente igual, la fórmula del estadístico de prueba y la fórmula de las frecuencias esperadas. Cuarto paso, valor crítico. Hay que buscar en la tabla de la distribución chi cuadrado, previa búsqueda o previa determinación de grados de libertad, que en este caso es 4, 3 filas menos 1, 3 columnas menos 1, 2 por 2, 4. Y para alfa 0,10 tenemos 7,779. Ese es el valor crítico de chi cuadrado y este es el valor que separa la región de rechazo de la región de aceptación. Todos los valores calculados chi cuadrado que sean mayores a 7,779 están en la zona de rechazo. En el quinto paso hacemos todos los cálculos como hemos hecho hace un momento y tenemos un chi cuadrado calculado, observado de 8,25. ¿Ya? Y ahí tenemos la gráfica, 7,779 y 8,25. 8,25 también está en la zona de rechazo. Y con ello tomamos una decisión. La regla de decisión dice que chi cuadrado, el valor calculado de chi cuadrado mayor a chi cuadrado crítico. El chi cuadrado crítico hemos hallado con 0,10 alfa y grados de libertad 4. Y ese valor es 7,779. Y 8,25 es mayor a 7,779. Entonces está en la zona de rechazo el chi cuadrado calculado. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Afirma que la calificación del desempeño del alcalde es independiente del nivel de formación del encuestado. Entonces llegamos a la conclusión de que el nivel de formación y calificación no son independientes, más bien son dependientes. Y esa es la formación y esa es la decisión al respecto. Señores estudiantes, señoritas estudiantes, tengo mucho gusto en decirles en haber desarrollado de otra manera estas clases de Estadística 2. Espero que todo haya estado bien. Por cierto, las clases presenciales tienen sus grandes virtudes, pero las circunstancias de la vida han hecho que pasemos de otra manera estas clases. Aquí terminamos el tema y aquí terminamos el semestre con este tema. Que
cada uno de ustedes esté bien, que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, estén bien, estudien. La cualificación, la mayor o menor cualificación de una persona da un rumbo a su vida. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes y personalmente no los conozco, ni a las señoritas ni a los jóvenes varones. Hubiera querido conocerlos personalmente, pero no se ha dado la oportunidad. Y muchas gracias. Que les vaya bien.